escritora uruguaya sobre la historia de una mujer acá en Uruguay. Y para cerrar el mes de marzo se nos ocurrió hacer esta mesa redonda, donde ahora están participando Jacqueline Gurruchaga, Liliana Pertuit, Ángel Huichelena y Cecilia Rufo. Les agradecemos a las 4 por haber aceptado. Esas florcitas son de regalos para ustedes, un agradecimiento. Un rico intercambio. A mí me gusta decir que nuestra memoria es selectiva, nos acordamos de algunas cosas, de otras no. Y es una construcción del hoy, en este lugar, en este momento, en lo que me acuerdo de aquello, pero que sumado a las memorias de otros, de los presentes y de las compañeras, ahí damos una memoria más colectiva, ¿verdad? Medio que quería enmarcar en eso. Yo les quería decir que soy la menor de 4 hermanos, de un hogar muy humilde, con padres que nos criaron muy amorosamente, con mucha libertad, eran súper solidarios, muy sensibles a los problemas sociales, muy coherentes entre lo que pensaban y lo que hacían, que hablaban poco, pero ese fue el marco que tuvimos los 4 hermanos. Y yo en 1969, por ubicar un poco el contexto, empecé a decir, en 1969 tenía 12 años y empecé el liceo en esta ciudad, en la ciudad de Mercedes. La calle en esa época era un espacio para hacer política. Los jóvenes, por lo menos con los que yo me relacionaba, eran muy inquietos, muy comprometidos. No sabíamos uno de los protagonistas del cambio a los que aspirábamos. Estábamos convencidos de que algunos cambios estaban al alcance de nuestra mano e intentábamos ser las mejores personas posibles para lograr ese mundo que queríamos más humano y más justo. Nos interesaban todos los temas, nada nos era ajeno, aunque tuviéramos 12, 13, 14 años, hablábamos de literatura, leíamos literatura latinoamericana, pero ensayos económicos, sociales, filosóficos, todo lo que cayera en nuestras manos lo leíamos. Era una época en que no había internet, no había teléfonos, en mi casa no había televisión, por supuesto que no existían los celulares, pero aún así teníamos preciosas intercambios, discusiones, intercambio de opiniones sobre el consumismo, la guerra de Vietnam, el colonialismo, el capitalismo. Teníamos opinión sobre todos esos temas desde muy jóvenes y sobre todo lo que yo destaco, por lo menos de lo que viví en esa época, que discutíamos y teníamos unas pequeñas grupos de lectura colectiva con trabajadores organizados, sindicalistas, aunque tuvieran 10 o 12 años más que nosotros. Conversábamos desde una horizontalidad y en un marco de aprender uno de otros y de intercambiar, que tal vez después no lo vi tan frecuente, pero en ese momento era en el lugar donde yo me movía, en esta ciudad, muy habitual. Los estudiantes secundarios y algunos estudiantes de magisterio alfabetizábamos en ese momento a familias de asalariados rurales, de asalariados de la remolacha, del grupo de la remolacha, que no habían podido ir a la escuela. Entonces nosotros decíamos, era muy importante, si después queríamos conversar de un tema, leer, tener opinión, tener espíritu crítico, para que no era muy importante que las compañeras y los compañeros de leer juntos, y con ellos también nosotros aprendíamos un montón de cosas. También ahí con esos compañeros hablábamos de la carencia de vivienda y colaborábamos activamente en hacer techos, arreglar casas de los lugares de los barrios más carenciados de Mercedes, que eran nuestros compañeros para esas otras cosas. Así que nada de lo que pasaba en el mundo nos era ajeno.
sabíamos de las luchas civiles de Estados Unidos, que había pasado, del Mayo francés, de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, de lo que se pensaba de romper un modelo más patriarcal. Teníamos opinión y acción, le dábamos mucha importancia a vivir, a que tuviera coherencia la práctica con la teoría. Eso para nosotros era muy importante. En cuanto a música también, hacíamos bastantes guitarreadas a la misa de Río Negro, en este sindicato, en el de Aute, y escuchábamos canciones cantadas por mis compañeros de Quilapayún, Violeta Parra, Biglietti, algo de un incipiente Serrat, todos con temas que hacían a la realidad del momento. Ahí ya estoy en 71, 72, 73, y como nos piden que esta primera parte sea antes de la disolución de las cámaras y eso, ya estábamos en un régimen autoritario, ya estaba muriendo gente por tortura en cuarteles, y a principios de junio del 73, acá en Mercedes hay una caída muy importante en la que caen estudiantes secundarios, profesores, maestros, obreros de Pamer, de Arinza, de UTE, de Antel, un poco más de 30 personas, militantes sindicales. Bueno, ahí me detienen a mí, que en ese momento la estudiante secundaria de 16 años. Todavía era una democracia un poco autoritaria, pero democracia que se llama hasta el fin. Entonces un poco era contar que también a principios del 73 podía haber menores presos en el cuartel de Mercedes, que de repente es menos conocido, y bueno, un montón de sindicalistas, operadores sociales presos allí, que la inmensa mayoría de los mayores de edad no fue procesado por la justicia militar, pero igual estuvieron un año y medio presos por medidas prontas de seguridad, es decir, porque sí, y algunos pocos encontraron un delito según la justicia militar y fueron procesados, pero la inmensa mayoría estuvo aquí en el cuartel y después en el cuartel de San José, que era la misma región militar. Un poco un pantallazo corto es lo previo a la dictadura, qué cosas hacían. No, pienso yo que no hacíamos cosas muy diferentes de las que hacen ustedes también, o que hicieron cuando. Algunos me conocen cuando vinimos a presentar, que ya vi que lo habían conseguido. Logramos que Estefanía hiciera la tercera edición del libro, porque bueno, porque les voy a contar que logramos, ya llevamos 6 presos de estos, 50 años, ¿no? Después, el 12 de abril, hace 50 años. De ese momento. Pero bueno, venimos a hablar de otras cosas que tienen que ver con esto, pero de otras cosas. Yo en el 71 entré al liceo, era muy chica. Pero bueno, vengo de una familia politizada, no solo de izquierda, politizada. Mi abuelo, por ejemplo, era un puntero, de lo que se llama hoy un puntero blanco. Era un luchador, militante social por su barrio, reconocido en el pueblo. Él fundó policlínicas, trajo el agua, hizo eso. Yo me crié en ese ambiente. Un hombre de campo que tenía esa cabeza, esa mentalidad y esa cuestión de solidaridad. Y inclusive ahora, cuando a veces voy a 33 y alguna gente todavía veteranos de la salud que quedan en algún momento, tu abuelo dice, construyó él hasta con sus propias manos la policlínica de
el barrio para que hubiera atención en ese lugar. Entonces, uno es también su entorno, y eso es muy importante. Yo, por lo tanto, me crié en eso. Para mí era lo más natural hacer política, y organicé unas elecciones en sexto año de la escuela, cuando dimos el régimen. Como era el régimen, yo organicé. Todos hicimos listas y todo el mundo, y el maestro se encantadísimo, porque ese era el clima en aquellas épocas. Y aunque estábamos tan lejos, en 33, y que es un pueblo bastante conservador, pero sigue siendo, igual nos llegaban muchas cosas. Y había una preocupación en mi familia, que obviamente fueron fundadores del Frente Amplio allá en el pueblo, en que llegaran las noticias, estuviéramos enteradas de todo lo que pasaba en el mundo. Se leía muchísimo, pero bueno, pero yo era esa chiquilina que también yo que se robaba naranjas en las quintas para comerlas sentadas al sol. Iba a bailar los sábados al club del pueblo porque a esa edad se hacen esas cosas, y porque tenés algún noviecito por ahí que es cuando lo ves. Entonces combinaba todo eso, ¿no? Nadie era la Mujer Maravilla, ni superhéroe, ni nada. Yo cuando hablo con jóvenes y cuento, porque les importa mucho a la gente cómo era, bueno, éramos iguales a todos los demás, en un mundo distinto, y bueno, con estas preocupaciones, ¿verdad? Los liceos en el interior, por lo menos en mi pueblo, había uno solo, ahora que eso era el departamental, y era un centro muy importante de cultura, de difusión, de debate de ideas, y nosotros teníamos un movimiento cultural muy interesante en 33, que es una peculiaridad que se dio en algunos lugares del interior muy fuertemente en Tacuarembó y en 33, medio ahí como cerca de la frontera, que fue con el tema de los olimareños y el canto popular, pero ahí en ese entorno estaba Cacheiro con sus cerámicas, un sobrino de Cacheiro, conozco a todos los cacheiros que son de acá, de André, un pintor que es reconocido en España ahora. Es decir, teníamos una conjunción de gente que transformaba ese liceo en un gran centro de difusión cultural y de debate de ideas. Yo creo que eso es muy importante, central. Eso primero, porque además eso era accesible a todos los estudiantes. Íbamos a ese liceo, que era el que había. Entonces no estaba supeditado que solamente en tu casa se había libros, sino que había muchos libros y todos esos debates, y se veían todas aquellas películas suecas, El Destape. Nosotros estábamos en el Abuelo y también escuchábamos, porque era todo eso esa época, ¿verdad? Era una apertura a un montón de cosas, ¿no? Y no es una casualidad que sean estos movimientos y que sea la izquierda la que incorpora masivamente mujeres. Yo quiero rescatar esto, aunque sigo diciendo que somos muy patriarcales, los uruguayos, muy machistas, y que las mujeres seguimos estando subrepresentadas en todos los lugares de decisión, en el ámbito que ustedes quieran mirar y analizar. Fundamentalmente en la política, lamentablemente seguimos estando subrepresentados. En esta elección no llegamos ni a la cuota, que es la tercera parte. Pero fue la izquierda
que hace una gran apertura de esta cuestión de, seguramente, el mayo francés, Angela Davis en la lucha en Estados Unidos, ¿verdad? Que nos incorporamos masivamente a luchar por nuestros derechos, por los derechos de todos. Capaz que no teniendo muy claro esto del feminismo ni de nada de eso, yo soy muy honesta, pero sí creyendo que tenía igual derecho, punto, y que iba a luchar a la par. Esto siempre lo tuve y eso me lo fomentaron desde mi casa. Siempre vengo de una familia de mujeres muy fuerte. Mi abuela fue militante sufragista en 33. ¿Con qué soñaba? Bueno, soñaba con eso, soñábamos con un mundo mejor, y era de verdad eso, y obviamente que yo creía que estaba ahí nomás, era cuestión de un poco de voluntad y esas cuestiones. Era un mundo muy rico, muy conflictivo, pero muy rico. Estaba el boom latinoamericano. Yo a los 12 años leía, leí 100 años de soledad. No sé si entendí mucho, pero yo leía porque había que leer eso. A Erich Fromm, por ejemplo, El arte de amar, El miedo a la libertad, Chiquita, Reportaje al pie del patíbulo de Julio Bussy. Yo qué sé si entendía todo, pero leía. En mi casa se vendía en los 33, puerta por puerta. Los chinos, le decíamos nosotros, vendían unas revistas divinas de hojas satinadas, de Mao y de todo eso. Y yo forraba las tapas de los cuadernos. Y habían algunos profesores medio fachos que me decían, con razón, mirá cómo forrás los cuadernos. Claro, yo tenía la revista llena de unos papeles satinados, tendría Mao ahí. Y la revista de la Unión Soviética y de la mujer soviética. Y eso se compraba en mi casa. Y no eran comunistas, porque la que se hizo comunista fui yo. Eso eran de los partidos tradicionales, eran fundadores planteados. Pero esa era la apertura, eso era el antes. Claro, al influjo de ¿qué? De lo que estaba pasando en Latinoamérica, al influjo de la Revolución Cubana, que fue como el gran faro. Podemos los latinoamericanos hacer. Y eso llenó como de esperanza, como de podemos. Entonces yo hacía eso, pensaba que sí, que era muy importante luchar por un mundo mejor, luchar igual que mis compañeros, robar naranjas y comérmelas sentada al sol, andar en bicicleta por mi pueblo y ir al río Limán, que es un río muy cantado, que es casi un arroyito, nada que ver con pero bueno, pero hacía esas cosas, y nada, y yo me la creía. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que actualmente tenemos una crisis de desvalorización y de que nos han hecho, no sé, pensar que no podemos, que hay un montón de cosas que no podemos. En mi época y mis amigos, claro, estábamos todos sentados acá, ¿no? Que es otra historia, pero nos la creíamos. Y éramos conscientes de que no. Yo empecé a militar en 1970, cuando empecé lo que en aquel momento era el preparatorio, que es el bachillerato, en realidad. Con 17 años cumplí ese año cumplí los 18. Y bueno, yo venía de un colegio privado, de monjas, de una familia católica, que tenía, a su interior tenía varias expresiones con matices. Un padre más o menos conservador, pero abierto, pero conservador. Una madre un poco más progre, en cuanto a su mirada del mundo.
y hermanos mayores. Yo era la cuarta, éramos 5 hermanos, y mis hermanos, bueno, ya tenían como sus opiniones, su militancia liceal, su militancia de la universidad, sus posiciones y sus inclinaciones también. Eso fue una influencia bastante grande en el caso mío, con respecto a, inclusive antes de empezar a militar, yo leía Marcha, en mi casa se leía Marcha, yo qué sé, y tenía algunas lecturas recomendadas por mis hermanos, leía muchísima poesía porque tengo un hermano poeta y escritor, periodista, que no solo escribía, sino que fomentaba la reunión de jóvenes como él, que con una inclinación literaria trataban de reunir expresiones de toda Latinoamérica para poder plasmar en sus revistas, que por lo general eran de papel reciclado, cosidas a mano. Tuvieron luego bastantes problemas con la represión, porque bueno, hacían llamados medios públicos, y bueno, el llamado a la reunión en ese momento luego fue prohibido. Pero bueno, cuando empiezo a militar lo hago en el IABA, el Instituto Vázquez Acevedo, que en ese momento era realmente un lugar muy fermental. Desde el año 68 y antes, el IABA tenía un grado de politización de todas las expresiones de lucha, desde lo gremial hasta lo más político, de caracterización de la etapa que estábamos viviendo y de la respuesta al autoritarismo creciente que en esos años, a partir del 68, con las medidas de seguridad y con la represión, ¿no? Con el tema de la tortura, ¿no? Que ya nos íbamos enterando de que se torturaba en jefatura, en inteligencia y enlace, pero también en los cuarteles. A partir de esos años, y sobre todo en el 70, ya se conocían casos de tortura y de represión a ese nivel. Entonces, bueno, yo pegué de no militar, creo que me salté un poco toda esa otra parte más adolescente de la mezcla de una cosa y otra, ¿no? De la vida adolescente y la vida más comprometida, muy movilizados por lo menos en el sector de la agrupación en la cual yo milité, que yo me integré enseguida al Frente Estudiantil Revolucionario, al FER, muy movilizados por la desigualdad, por los problemas, las carencias de determinados sectores, muy movilizados por las marchas cañeras, donde veíamos como los extremos acompañábamos, ¿no? La llegada, en los casos, la primera marcha no, pero luego sí, yo estuve presente en la llegada de los cañeros a Montevideo, y hay que encontrarnos con esa realidad. Bueno, participábamos volanteando, tratando de difundir, ¿no? De por qué estaban allí. Y bueno, también por eso, como una zona de interés era el problema de la lucha contra la desigualdad, y sobre todo desde el lugar del estudiantado, que éramos, en realidad el estudiantado era policlasista, digamos, pero había de todo, había sectores más pudientes y otros hijos de obreros y demás. Entonces había como también un intercambio desde ese punto de vista. Y a su vez,
Lo otro que sucedió en ese año en el cual yo empecé a militar es la intervención de secundaria. Yo ese año tuve 52 días de clase. En todo el 1970 tuve 52 días de clase. Pero a partir de la intervención se dio lugar a toda una forma creativa de seguir adelante con los estudios, que fueron los contracursos. Entonces, la medida que los gremios docentes junto con los estudiantes desarrollaron mientras los centros estaban cerrados, en el caso nuestro, en el caso del IABA, después nos descentralizaron, o sea que nos mandaron a unos a un lugar, a un liceo, a otros a otro. Allí se hacían contracursos con la escuela, por ejemplo, en la parroquia del Cordón, o sea, con la colaboración y con la solidaridad de los curas de ahí, ¿no? O en otras lugares de organizaciones sociales también se hicieron, en sindicatos, y bueno, los contracursos eran como una gran foro, ¿no? Los temas de clase, digamos, los temas curriculares se llevaban como a un gran foro en el cual todos discutíamos, donde todos brindábamos nuestra opinión, y para lo cual también tendríamos que ver en qué puntos estábamos, qué era la propuesta para cada instancia. Entonces, bueno, eso le dio como un carácter bastante especial al grado de politización, el alto grado de politización en mi inicio, digamos. Cosa que fue como muy rápido todo, y pasé rápidamente a militar. Participé de un CAT, que era Comisión de Apoyo a los Tupamaros, que era como un otro nivel, digamos, ¿no? Ya no era la agrupación política, sino que, bueno, a partir de ahí tuve una detención, me pusieron presa, estuve en un cuartel, pero bueno, salí, o sea, me soltaron, o sea, estuve un par de meses y me soltaron. Eso fue en el 72. Entonces, o sea, lo que les quiero demostrar, cuento esto para demostrarles un poco cómo era la velocidad del tiempo y del compromiso nuestro, cómo éramos empujados por ese contexto internacional que ellas las dos mencionaban, ¿no? De lo que eran las luchas en América Latina, en Europa, el Mayo francés, en México Tlatelolco, bueno, todo lo que sucedía con la revolución, todas las ideas que nos llegaban y que implicaban discusiones importantes entre nosotros por la revolución cubana, ¿no? Nosotros leíamos mucho de teoría en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, a los 19, 20 años estábamos discutiendo cuál era la vía para la revolución, a nuestro saber y entender de ese entonces, ¿no? Pero bueno, eran temas de interés para nosotros, ¿no? Porque estaba planteado en nuestra realidad. Y a su vez era como el camino por donde nosotros íbamos a solucionar los grandes temas esos que nos preocupaban, ¿no? Que eran eso, ¿no? El tema de la desigualdad socioeconómica, el tema de los que no podían estudiar, el tema de la desocupación, bueno, todos los temas que ellas más o menos fueron nombrando, y que sí, que era la preocupación de los jóvenes, de los jovencitos de ese entonces. Entonces, por ejemplo, para contarles de una lectura que a mí me marcó, me atravesó, fue Las venas abiertas de América Latina, que fue un libro con el cual yo me junté en el 70, fin del 70, principio del 71, por ahí, y que bueno,
era un libro difícil, no era un libro fácil de lectura, por lo menos para esa práctica de lectura que teníamos nosotros. Nos traía muchas realidades y muchos conflictos y muchas situaciones duras que estaban sucediendo en el continente. Y bueno, era un ensayo, además, no era una novela, era un libro, no era un libro para entretenimiento o para la cultura general, sino que era un libro para interesarte, para meterte un poco en el hueso de los problemas sociales, ¿no? Y ese fue, bueno, uno de los libros, y después, bueno, también del boom latinoamericano, muchas cosas, ¿no? Porque Jorge Amado, García Márquez, bueno, varios autores, ¿no? Yo qué sé, Carlos Fuentes, con su México, ¿no? Y también lo que podíamos picotear, yo en mi casa había libros, había muchos libros por ese interés de mis hermanos, y porque mi madre era lectora también, bueno, aparecían libros y bueno, yo picoteaba con él. Y bueno, y el otro, bueno, yo a raíz de esa detención que tuve, bueno, después, como la situación cada vez era un poquito más complicada, me fui a la Argentina. Y en la Argentina era otro momento político totalmente distinto, habían recuperado la democracia en ese momento, y había ganado las elecciones Cámpora, y en ese momento, que fue el principio del 73, antes del golpe nuestro, me crucé con Sobre héroes y tumbas de Sábato, que fue otro de los libros que me atravesaron, como que me movilizaron porque yo estaba, antes ir a Buenos Aires era como hoy ir a la China, más o menos, o a cualquier país de la Polinesia. Era lejos para nosotros, no era un lugar que íbamos y veníamos, como es hoy, que es algo como integrado, totalmente integrado. Entonces yo estaba bastante asustada, ¿no? Para moverme en toda esa realidad y qué hacer y cómo moverme. Bueno, por supuesto que tenía que conseguir un trabajo, cosa que conseguí rápidamente, en un par de meses, pero no era fácil, ¿no? Yo no me sentía feliz ni cómoda ni nada. Yo quería estar en Montevideo, en mi casa y con mi gente y estudiando acá y bueno, bueno, y este libro me dio muchas cosas para pensar sobre Buenos Aires, porque es como una mirada profunda y compleja. Y recién me parecía que ella estaba hablando de mí, porque mi madre era más revolucionaria que mi padre era más conservador. Nos criamos en una familia católica, a full con el Concilio Vaticano II, sacarse la sotana, la misa de frente, el vino como la sangre de Cristo, el trabajo social. Y bueno, todo eso nos inculcaron nuestros padres. Y cuando empezamos el liceo con mi hermana Viviana, que muchos de ustedes pueden conocerla, íbamos juntas, porque mi madre y mi padre hicieron un récord. Tuvieron los primeros 5 hijos en 3 años. Claro que habían mellizos, pero mi hermana Viviana me llevaba 10 meses nada más. Entonces arrancamos a ir juntas a la escuela, al liceo, hicimos todo juntas. Y cuando estábamos en el liceo, arrancamos en el 66 y lo terminamos en el 69,
En el cuarto año, antes estaban colegio de monjas de Belvedere, que era un colegio de clase media baja. La mayoría de nuestras compañeras sus padres eran trabajadores de los frigoríficos del Cerro, de Bao, de toda la zona de La Teja. Nosotras quisimos sacar un periódico y le pusimos Presencia, porque en ese año, en el año 66, habían matado a Camilo Torres. Y nosotros le pusimos Presencia porque era el periódico que sacaba Camilo Torres. Y la consigna principal era la misma: el deber de todo cristiano es hacer la revolución. Y nosotras queríamos hacer la revolución, como sea. No queríamos un mundo mejor. Queríamos un mundo mejor, pero lo más importante era cómo hacerlo. Y cómo hacerlo para nosotras era la revolución de Camilo Torres. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para participar en la revolución? Vamos a Liaba, igual que, porque por ahí pasaba la revolución. Y era la revolución de la juventud, porque era una explosión de la juventud en esa época, ¿no? Mientras tanto, nosotros vivíamos en Villa Colón, que en esa época era un barrio bastante alejado, con mucho campo, digamos, en los alrededores, muchos italianos productores frutícolas, y participábamos en la juventud parroquial, que éramos, no sé, como 20, entre 14 años y 20, digamos, una juventud amplia que orientaban curas del Colegio Pío, y un cura, que después los curas esos fueron dejando la sotana. Primero, por ejemplo, el cura Indalecio Olivera se pasó primero para el clero y después dejó de ser cura. Pero en ese periodo, en el año 68, cuando se cumplían 2 años del asesinato de Camilo Torres, le pidió a mi madre si podía hacer en mi casa una misa con la madre de Camilo Torres y otra señora que la acompañaba, en mi casa, una misa así informal, con otros compañeros, compañeras, 3 o 4. Entonces mi madre despachó a todos mis hermanos, mi padre estaba trabajando, me dijo, vos te quedás. Y yo me quedé en la misa por Camilo Torres, con la madre de Camilo Torres. Estaba en la gloria yo, por más que era la misa a 2 años de la muerte, yo estaba feliz de estar ahí. Y todas esas cosas impactaron mucho. Ese mismo año matan al Che Guevara, ese mismo año matan a Liberarse, Susana Pinto, que no nos podíamos imaginar que estudiantes como nosotros los estuvieran matando, ¿no? Es lo que decían ella de la represión que se inició. Y bueno, en el IABA yo también me integro al FER. No nos conocimos, ahí no nos conocimos después en la cárcel, pero sin vernos las caras nos conocimos. Cuando vamos al IABA, para mí me viene un complejo de inferioridad, porque yo dale con la revolución, Camilo Torres, pero empiezo a conocer a los compañeros. Todos habían leído García Márquez, Pablo Neruda, Manuel Escorza, Arciniega. Habían leído todo, se subían a un pupitre y hacían un discurso político. Y yo, nada. Me agarró un complejo de inferioridad que mamá mía, así que me puse a leer como loca todos esos libros, a ver si me ponía a rueda. Pero digo, fue una experiencia realmente muy buena, ese ímpetu lector que tenía toda nuestra generación, ¿no? Y yo rescato algo importante que también decían las compañeras, que fue
que yo no lo había visto antes, porque yo qué sé, mis padres nos leían siempre, nos hicieron lectores y lectoras a todos nosotros, pero leíamos los clásicos. Y cuanto más chicos, mi padre nos leía, nos juntaba así a los 8 en rueda y nos leía Julio Verne, Salgari, nos entusiasmaba para la aventura. Por suerte tuve un padre que no fue machista, que me dejaba jugar al fútbol, me hizo una espada para jugar a los piratas. Entonces yo no notaba mucho lo que pasaba, ¿no? Pero en la lectura más grandecitos eran todos los clásicos. Antes del liceo ya había leído la Ilíada, la Odisea, y para mí fue que fue un tema de la generación, no sé qué piensan ustedes, pero fue como que miramos de frente a América Latina por primera vez. Nos sentimos latinoamericanos, cosa que yo antes en mi familia no había sentido esa cosa tan de identidad latinoamericana. Y me parece que en todas las lecturas que teníamos, las músicas que escuchábamos, como decía Jacqueline, Violeta Parra, Quilapayún y demás, y bueno, y también folcloristas argentinos que se iban mostrando, como Atahualpa Yupanqui, con los problemas del campo, con la vida de los trabajadores del campo, ¿no? La negra Mercedes Sosa. Entonces, quería decir que esa revolución de la juventud no era solo una revolución política, era una revolución social y cultural, porque nosotros poníamos afiches donde se estaban besando en una barricada y decían prohibido prohibir. Nosotros queríamos el amor, queríamos la música de los Beatles, y escuchábamos a los Beatles y una cantidad de músicos que siguieron a los Beatles, ¿no? Entonces era como mucho más global que una intención política de un mundo mejor. Era la revolución sexual. Eso fue parte de nuestra generación. Ahí aparecieron después los anticonceptivos, todas formas de anticoncepción. Entonces, fue algo que te llenaba por todos lados. Aparte de todos esos libros, también leí Las venas abiertas de América Latina, leímos también a los rusos, ¿no? A Gorky, vos nombraste a tres, yo te agrego a Gorky. La madre muy de Gorky. chiquita, leímos 12 años. Sí, claro. Y además luchábamos contra esa hipocresía social. Me acuerdo una vez, por más revolucionaria que era mi madre y que ayudaba a los Tupamaros, me senté con un noviecito que tenía en el mismo sillón y después me llamó la atención. Mirá que esas son poses para después de casados. Apenas estábamos sentados en el mismo sillón. Imagínense, y nosotros estábamos por la revolución sexual. Entonces, luchábamos contra esa hipocresía social de que los novios eran sin sexualidad y los casados con sexualidad. Y entonces dejamos de llamarnos novios y maridos, nos llamábamos compañero y compañera, somos iguales. O sea, ahí había una reivindicación de la mujer también. Y la hubo en todo ese periodo. En todo ese periodo, en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en el Mayo francés, en todos los lugares donde había ese proceso revolucionario más o menos político. La lectura que a mí me abrió más la cabeza y como que entendí el mundo fue el libro de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Porque ese libro explica el papel de la mujer,
Yo era bastante chica, pero explica el origen de la explotación de la mujer, explica la religión. Para mí me abrió, entonces lo quería marcar. Y no noté en el FER, por ejemplo, ese machismo, porque el grupo de 4, que era la dirección del FER, eran 2 hombres y 2 mujeres. Había paridad. Bueno, ya voy a terminar. Ya veo que me hace así, perdonen, pero quiero terminar una cosa chiquita. Que también dijo, adelantó un poco María de los Ángeles. Y es que también discutíamos cómo hacer la revolución, cuál era el camino. Y en el FER se dio una discusión muy interesante que fue foco guerrillero o partido. ¿Cuál era la forma de organización? Y se discutía con un documento que se llamaba Foco, Partido, Falso Dilema. Y ahí se produjo una división del FER. Los foquistas por un lado y los partidistas por otro. Entonces también había una discusión estratégica que se daba a sangre y fuego, se daba así a discusiones muy acaloradas, ¿no? Y bueno, y quiero terminar que hubo otras 2 muertes que a mí me marcaron mucho en ese periodo antes del golpe, que fueron el asesinato de Indalecio Olivera, que fue a robar un mimeógrafo en una empresa y tuvo un enfrentamiento con la policía y un balazo en la ingle que lo desangró y murió. Y la muerte de Julio Espósito, que fue un estudiante, compañero, cuando ella dijo dividieron el IABA y nos mandaron, los estudiantes de Derecho van al Suárez, los estudiantes de Ingeniería van al Miranda, dividieron así. Estábamos en una movilización denunciando a un patrón muy autoritario que andaba armado con un fusil adentro de la fábrica Sixa, una fábrica de cartón, que iba a declarar algo al Parlamento, y en esa denuncia de él hubo una represión muy grande y corrimos juntos para la Facultad de Química para salir de la balacera, y a él lo mataron por la espalda. Esas 2 muertes para mí, siendo 17 años que tenía, me marcaron mucho.